Para este proyecto voy a estar utilizando centímetro, hilo del color y grosor de tu preferencia. En la descripción del video le voy a estar dejando la composición de este hilo, una tijera y aguja lanera. Ten en cuenta que este hilo se teje con una aguja de 3.75 milímetros, pero yo voy a estar trabajando con una aguja más pequeña porque se adapta muy bien al grosor del hilo y porque quiero que mi tejido me quede bien ajustadito. Pero recuerden que eso va a depender mucho de la tensión con la que tejes, depende del grosor del hilo y depende de si tejes muy, como te digo, la tensión, si tejes muy flojo, si tejes muy apretadito. Todo va a depender de diferentes factores. Ya teniendo todos mis materiales, entonces vamos a comenzar. Voy a iniciar haciendo un nudo corredizo y voy a hacer 8 centímetros en cadena. La copa que voy a estar realizando es M. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los videos de cómo hago las copas por si tú quieres ir a verlo, o si ya sabes hacer las copas, las haces de la talla correspondiente a la medida que tú quieras. Listo, ya aquí tengo 8 centímetros en cadena, no estoy estirando las cadenitas, como puedes ver acá, 8 centímetros. En total aquí tengo 18 cadenas con este grosor de hilo. Recuerden que eso puede variar, depende del grosor y la tensión con la que tú tejes. Ahora aquí voy a ajustar la última cadenita y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se van a contar como un punto alto. Tomo lazada y esa última cadena que dejé ajustada con mi dedo voy a deslizar mi agujeta y voy a hacer punto alto. Paso a la siguiente cadena, punto alto. En la siguiente, punto alto. Y así voy a continuar hasta que me quede la última cadenita. Aquí he avanzado con los puntos altos. Al llegar aquí a la última cadena, tomo lazada. En esa cadenita voy a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Ahora una cadena de separación, tomo lazada, nuevamente en esa misma cadena voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Y lo que acabo de hacer es un aumento. Ahora en esa cadena de separación yo voy a colocar un marcador, el cual me va a ayudar a identificar que ahí es donde corresponde el aumento de la hilera que continúa. Entonces, para continuar con esta hilera, voy aquí a pasar al siguiente punto y voy a hacer punto alto. En el siguiente, punto alto, punto alto. Al mismo tiempo que voy tejiendo, voy dejando esta pequeña hebra de hilo por dentro. Y por donde estoy pasando la agujeta es por estos pequeños bucles que quedan formados de estos puntos altos. Entonces tomo lazada, paso mi agujeta, punto alto, paso mi agujeta, punto alto. Quiero mostrarte bien, mira, por estos pequeños bucles es por donde estoy pasando la agujeta para tejer los puntos altos que corresponden de este lado. Míralo ahí. Bien. Y así voy a continuar hasta finalizar todos los puntos. Punto alto por cada punto disponible. Listo. Ya he finalizado esta primera hilera. Recuerden, iniciamos de este lado, subimos punto alto, aplicamos el aumento y continuamos tejiendo de este lado. Ahora para subir la siguiente es repetir básicamente lo mismo. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que continúa y hago punto alto. En el que sigue, punto alto, y así voy a continuar hasta llegar a donde está el marcador. Punto alto por cada punto disponible. Recuerden que esta es la forma en como yo tejo las copas. Si tú tienes ya tu forma adaptada o personalizada de cómo hacerla,
Simplemente esta parte la puedes omitir y pasar al siguiente paso. Listo, he llegado acá donde tengo el marcador, lo voy a retirar y en ese espacio es donde voy a trabajar el aumento, que son 2 puntos altos, 1, 2, una cadena de separación, tomo lazada nuevamente en el mismo lugar, 2 puntos altos, 1 y 2. Nuevamente voy a colocar el marcador aquí en el espacio de cadena. Y a partir de ahí continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible. Bien, listo, ya aquí he finalizado esta hilera y como puedes ver, esto es lo que yo voy a repetir constantemente hasta tener el tamaño deseado. Subo con 3 cadenas, tejo punto sobre punto, al llegar a donde está el marcador trabajo el aumento y luego continúo de este lado haciendo los puntos altos. Esto es lo que voy a trabajar hilera por hilera. Yo voy a avanzar y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Listo, ya aquí he avanzado con la copa, así es como se ve. Ahora desde acá yo voy a tejer 3 cadenas que se van a contar como un punto alto, tomo lazada y voy a trabajar 11 puntos, contando este serían 12, paso al punto que sigue y hago punto alto, en el que sigue punto alto y así hasta tener 12 puntos. Ya aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tengo 12 puntos. Ahora subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y tejo punto por cada punto disponible. Es decir, voy a tejer nuevamente los 12 puntos. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, al llegar aquí el último punto son 3 cadenas, entonces tomo lazada y cuento 1, 2 y 3. En esa cadenita número 3 deslizo mi agujeta y hago punto alto. Y ahí, como pueden ver, nuevamente tengo 12 puntos. Y así es como voy a estar trabajando las siguientes hileras. Subo con 3 cadenas y trabajo punto sobre punto hasta tener el largo correspondiente para lo que corresponde a la espalda. Aquí voy a dejar un espacio porque este modelo será ajustable en la espalda. Si tú quieres que te quede, o sea, si lo quieres cerrar en la espalda, simplemente tienes que tejer la mitad de lo que mide tu espalda y luego lo unes con la otra parte, porque esto que estoy tejiendo aquí lo voy a tejer en la otra copa, exactamente lo mismo. Entonces voy a avanzar con las siguientes hileras correspondientes y ya regreso. Ya por aquí he avanzado, así es como se ve. He tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hileras, que en centímetros, por acá voy a medir, son 14 centímetros de largo. Esta parte corresponde a lo que es la espalda. Bien, una vez que ya he tejido la copa y este lateral, ahora voy a repetir este mismo proceso nuevamente. Yo por acá ya lo tengo
avanzado, miren aquí, el mismo proceso. Bien, lo voy a poner aquí porque mientras tanto, desde acá, miren, desde acá todo este borde, yo voy a tejer, voy a hacer una cadena y acá tengo un punto alto y voy a tejer en ese punto alto 1 y 2 medio punto. Paso al siguiente, 1 y 2 medio punto. Paso aquí al siguiente, 1 y 2 medio punto. Y así es como voy a tejer todo este borde. Listo, ya aquí he avanzado todo el borde de medios puntos. Ahora voy a pasar a unir la siguiente copa. Para ello voy a mirar bien aquí el espacio de punto y voy a deslizar la agujeta y hacer medio punto. Al hacer esto ya ahí mis dos copas estarían unidas. En el mismo espacio voy a trabajar medio punto. Paso al siguiente punto alto costado y hago 2 medio puntos juntos, tal cual como hice en este lado. Bien, entonces voy a continuar tejiendo 2 medio puntos por cada punto alto costado. Listo, ya he terminado esa hilera donde hice medios puntos y uní las dos copas. A continuación ahora voy a hacer una cadena, voy a acomodar mi trabajo y voy a hacer medio punto por cada punto disponible. Medio punto y así por toda la hilera. Ya he finalizado esta hilera de medios puntos. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como punto alto. Voy a acomodar mi trabajo porque voy a trabajar en esta dirección. Tomo lazada y cuento 1, 2 y 3 y en el punto que sigue voy a hacer punto alto, 3 cadenas, tomo lazada nuevamente en ese mismo punto, punto alto, tomo lazada, 1, 2 y 3 puntos libres y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo punto, punto alto. Y eso es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, 1, 2 y 3 puntos libres y en el que sigue el motivo, punto alto, 3 cadenas en el mismo espacio, punto alto, 1, 2 y 3 puntos libres y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo espacio, punto alto, tomo lazada, 1, 2 y 3 puntos libres y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo lugar, punto alto, y así voy a continuar hasta finalizar la hilera. Ya aquí para finalizar 1 y 2 puntos libres y en el siguiente punto alto. Listo, hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo arriba de este punto alto, voy a hacer medio punto. Ahora voy a pasar aquí al motivo y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos, así. Paso al siguiente y repito 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente y repito lo mismo, 1, 2,
3, 4 y 5. Ok, listo. Eso es lo que voy a estar haciendo en esta hilera. Paso al siguiente motivo y repito lo mismo. Voy a llenar con 5 puntos, llevo 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así voy a continuar hasta finalizar la hilera por completo, motivo por motivo. Ok, ya para finalizar esta hilera aquí tengo 1, 2 y 3 cadenas, y en esa cadenita número 3 ahí voy a deslizar mi agujeta y voy a hacer medio punto. Bien, ahora para subir la siguiente voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como punto alto. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, cuento 1 y 2, y en el punto que sigue voy a hacer punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en ese mismo lugar, punto alto, tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo punto, punto alto, tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue voy a hacer punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo punto, punto alto, tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y 4, y en el punto siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo lugar, punto alto. Cuando yo cuento 1, 2, 3 y 4, y en el punto siguiente ahí cae en el centro del motivo. Es por eso que este motivo está abajo de este, y así, miren. Bien, entonces tomo lazada 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo lugar, punto alto, tomo lazada 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue punto alto, 3 cadenas en el mismo lugar, punto alto. Y así voy a continuar, repetir exactamente lo mismo. Miren ahí qué bonito va quedando. La verdad es que este es un punto que queda muy pero muy bonito. Tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo lugar, punto alto, tomo lazada 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo lugar, punto alto. Bien, entonces voy a avanzar, repetir exactamente lo mismo por toda la hilera y ya regreso. Ok, ya aquí para finalizar esta hilera tomo lazada, cuento 1 y 2, y en el siguiente punto alto. Ahora hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo. Acá arriba del punto alto voy a hacer medio punto. Ahora voy a pasar aquí al siguiente motivo y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente y repito exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5, y así es como se ve. Paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera, motivo por motivo. Paso al siguiente y repito exactamente lo mismo. 3, 4 y 5.
paso al siguiente y repito lo mismo. Así voy a avanzar hasta finalizar la hilera. Ok, ya para finalizar cuento aquí 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 hago medio punto y ya ahí he finalizado esa hilera. Como puedes ver, he hecho 2 repeticiones de este punto, hilera número 1, hilera número 2, hilera número 1, hilera número 2. Y así es como voy a ir repitiendo constantemente hasta tener el largo deseado. Hilera número 1, hilera número 2, hilera número 1, hilera número 2. Aquí en la descripción les voy a dejar el link de este punto, que ya le subí un video para que lo tengan también a la mano para cuando quieran realizar o aplicarlo en algún otro proyecto. El día de hoy lo estoy aplicando en esta blusa para que así ustedes también tengan una idea de que lo pueden aplicar en blusas, en bufandas, en gorros, en vestidos, en lo que a ustedes les guste. Entonces yo voy a avanzar con la repetición de la puntada hasta tener el largo que yo deseo y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Ya he avanzado con el largo, así es como se ve, y con mi centímetro voy a medir y tengo 20 centímetros de largo. Ahí está. Coloco nuevamente. Ahí está, 20 centímetros de largo. Listo. Una vez que ya tengo el largo, corté la hebra de hilo y he tejido este lateral, como puedes ver acá. Ahora de este lado voy a tejer el mismo proceso para mostrarte cómo lo hice y así tú lo puedas aplicar acá de este lado. Aquí tengo 3 cadenas acá. Y en la tercera cadena deslizo mi agujeta y hago medio punto de esta manera. Esta pequeña hebra de hilo la voy a colocar hacia adentro, así, y a medida que voy tejiendo ella va quedando por dentro del tejido. Bien, entonces paso al punto que sigue y hago medio punto. En el siguiente medio punto. Y así es como voy a realizar la primera hilera de este lateral, medio punto. Aquí tengo 2 hileras de medio punto. En cada una voy a hacer medio punto. Aquí tengo uno, paso a la siguiente y medio punto. Al llegar aquí donde está el punto aplicado, voy a distribuir los medio puntos de la siguiente manera. Voy a hacer 1 y 2 medio puntos. Ahora aquí voy a hacer 1, paso al siguiente y 2 medio puntos, así. Donde está el punto alto voy a hacer 2 medio puntos. Acá donde está la hilera de los medios puntos voy a hacer 1 y 2 medio punto, así. La idea es ir distribuyendo los medio puntos que se vean parejos, que se vean uniformes, que no se vaya a ver muy saturado de puntos. Bien, y que al final me quede una hilera de medios puntos con número impar. Recuerden que los números impar terminan en 3, 5, 7, 9. Bien, entonces así voy a avanzar hasta finalizar la hilera por completo. Listo, ya he finalizado esta primera hilera. Ahora voy a subir nuevamente con una cadena. Y en el primer medio punto voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. Medio punto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. O sea que esta hilera será medio punto por cada medio punto de la hilera anterior. Bien, listo. Aquí estoy finalizando esta hilera. Bien, ahora aquí voy a hacer 3 cadenas que se cuenta como punto alto más una cadena de separación.
acomodo mi trabajo, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y eso es lo que yo voy a hacer en esta hilera. En estos espacios es que voy a estar entrelazando esta blusa por la espalda y así poder ajustar. Recuerda que si este video te está gustando, puedes dejar un like, compartir y con mucho respeto dejar un comentario. Voy a avanzar. Una vez finalice, ya regreso con la siguiente hilera. Una cadena de separación, dejo libre este punto y paso al siguiente. Y listo, ya aquí he finalizado esa hilera y así es como se ve. Listo. Ahora para subir la siguiente voy a hacer una cadena, acomodo bien mi trabajo y acá arriba de este punto voy a hacer medio punto. En el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. En el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. Y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera. Listo, ya he finalizado este lateral, así es como se ve. Ambos quedan igual. Ahí está. Ahora, muy importante es que debemos de tejer la misma cantidad de medios puntos para que los dos laterales queden iguales, con la misma cantidad de orificios acá, para poder entrelazar de un lado hacia el otro. Eso es muy importante. Ahora, acá arriba voy a continuar tejiendo por todo el borde. Miren acá, voy a pasar por todo este borde. Al llegar a la copa voy a continuar tejiendo por toda la copa, pasar por la segunda copa con medios puntos y finalizar acá. Bien, eso es para darle una terminación a la parte de acá arriba. Miren que aquí tengo son puntos altos, entonces le voy a dar una terminación de medios puntos, lo cual le va a dar un toque un poquito más bonito. Voy a hacer una cadena y aquí voy a tejer 1 y 2 medio punto. Bien, entonces recuerden que aquí tengo 2 hileras de medio punto. Paso y hago 1 en la siguiente y 2. Ahí está. Ahora al llegar aquí tengo un punto alto y voy a hacer 1 y 2 medio punto. En el siguiente punto alto 1 y 2 medio punto. En el siguiente 1 y 2 medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar a la copa. He avanzado con los medio puntos. Bien, al llegar a la copa, miren, al llegar a la copa aquí tengo este punto alto que está pegado a la copa. Entonces ahí se hace como este huequito que está acá. En ese huequito yo voy a tejer medio punto. Ahora paso al siguiente punto alto de la copa y hago medio punto. En el siguiente medio punto, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte más alta de la copa. Bien, he llegado aquí a la parte más alta de la copa. Aquí tengo una cadenita
y en esa cadenita voy a tejer medio punto. Ahora voy a pasar a los puntos altos que quedan de este lado de la copa y voy a tejer medio punto de igual manera como hice de este lado. Listo, he avanzado por todo este lado de la copa. Ahora para pasar a la siguiente copa, aquí voy a pasar mi agujeta al punto alto que corresponde y voy a hacer medio punto. Listo, paso al siguiente punto, medio punto, al siguiente medio punto y listo. Así como voy a continuar trabajando por todo este lado de la copa, tal cual como hice de este lado, medio punto por todo este lado. Listo, ya aquí he finalizado. Voy aquí a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien. Bien, recuerden que con una aguja lanera todos los hilos sobrantes los voy a pasar por el mismo tejido para que quede bien asegurado. Ok, ahora voy a pasar aquí a la parte de la copa, porque desde acá voy a hacer la tiranta que va a sujetar en la parte de arriba. Voy a hacer un nudo bien reforzado y desde acá arriba de mi copa, recuerden que aquí tengo el punto central de la copa. Entonces desde acá voy a contar 1, 2 y 3 y desde ahí, desde ese punto, voy a tomar la lazada en mi agujeta, voy a pasar mi agujeta en ese punto y voy a hacer un punto alto, así. Ok, tomo la lazada y ahora voy a contar desde acá 1, 2 y en el punto número 3 voy a hacer punto alto, 3 cadenas, tomo la lazada en ese mismo punto, un punto alto, tomo la lazada y cuento 1 y 2 puntos libres y en el siguiente un punto alto, así. Ahora voy a hacer una cadena, voy a acomodar mi trabajo. Ok, arriba del punto voy a hacer medio punto. Ahora aquí en el motivo, recuerden que tengo 3 cadenas, voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 medio puntos. Aquí tengo un punto alto, recuerden, voy a hacer en ese punto medio punto, así. Ahora voy a repetir nuevamente, recuerden que aquí tengo hilera número 1, hilera número 2. Ahora voy a repetir hilera número 1, subo con 3 cadenas que se cuentan como punto alto, voy a acomodar mi trabajo acá, tomo la lazada y aquí tengo 5 puntos. Entonces de esos 5 puntos voy a contar 1 y 2 y en el siguiente deslizo mi agujeta, hago punto alto, 3 cadenas de separación, tomo la lazada y en ese mismo lugar punto alto, una lazada, cuento 1 y 2 y en el punto que sigue punto alto. Ahora una cadena arriba de este punto, voy a hacer medio punto. Acá en el motivo, recuerden que tengo 3 cadenas aquí y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora aquí recuerden que tengo 3 cadenas, cuento 1, 2 y 3. En esa cadenita número 3 deslizo mi agujeta y hago medio punto. Para subir la siguiente y repetir nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada, cuento 1 y 2 puntos libres y en el siguiente, que sería el punto del centro, hago punto alto, 3 cadenas, tomo la lazada y en ese mismo punto, punto alto. Y ahí queda automáticamente el motivo. Tomo la lazada,
dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente punto alto, una cadena de altura arriba de este punto, un medio punto, y acá dentro del motivo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo las 3 cadenitas que simulan un punto alto. Cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 deslizo mi agujeta y hago medio punto. Y como pueden ver, así es como voy a estar tejiendo esta tiranta. Miren qué bonito queda. Voy a avanzar hasta tener aproximadamente 30 centímetros de largo. Bien, recuerden que este hilo suele tener un poco de elasticidad y hay que tener en cuenta eso, saber conocer el material con el cual estamos tejiendo para que las medidas sean correctas y nos queden bien. Bien, entonces nada, voy a avanzar hasta tener los 30 centímetros y ya regreso para continuar con el siguiente. Ya he avanzado, así es como se mira. Ahora acá voy a colocar mis centímetros y tengo, mírenlo aquí, ahí está, 30 centímetros de largo. Una vez que ya he tejido la cantidad de centímetros, voy a cortar dejando un poquito de hilo para más adelante coser. Bien, y voy a estar agarrando un bucle de este lado y un bucle del otro lado, así. Deslizo mi agujeta. Aquí el primer punto lo voy a estar haciendo doble porque quiero asegurar muy bien. Ok, listo. Ahora paso siguiente, tomo un bucle de este lado, un bucle del otro lado, miren ahí cómo se ven, y coso. Paso al punto que sigue y repito lo mismo. Acá, miren aquí qué bonito se ve. Ahora lo voy a estar realizando de este lado, el mismo proceso. Ahí está, así es como queda la unión. Como ya saben, este modelo es ajustable en la parte de la espalda, por eso hicimos estos pequeños espacios acá en la parte de la espalda de ambos lados, miren, para poder entrelazar. Si tú no lo quieres tejer, puedes utilizar cualquier tipo de cuerda que puedas entrelazar de un lado hacia otro, que sea bonita y que combine con el color de hilo que tú estés utilizando. Yo tejí con la misma hebra una tira de cadenas bastante larga y luego tejí 2 hileras de medios puntos, lo cual le dio un mayor grosor. Miren ahí, así queda. También es muy importante que pueda pasar por acá, por ejemplo, miren, así con facilidad, de esta manera. Bien, ahora se lo voy a estar colocando y mostrarte ya cómo se mira este proyecto. Listo, ya he entrelazado de ambos lados y simplemente acá voy a hacer un nudo y tengan en cuenta que para que le falte, mejor que le sobre, que quede suficiente, aparte de que también se ve muy bonito. Bien, así es como queda ya totalmente finalizado por la parte de atrás y así es como queda por la parte de adelante. Bien, amigas, así es como ha quedado este proyecto. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo contigo. Si este video fue de gran ayuda, recuerda que puedes regalarme un like, compartir el video y suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas cada video que estaré subiendo en este canal. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que puedes dejar un comentario, ya que también eso ayuda mucho a la interacción del canal y al crecimiento. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.